Hablemos sobre la pintura española durante el siglo XVII, es decir, el periodo denominado barroco. En primer lugar, debemos conocer las características generales. La influencia italiana cobró gran importancia en esta época. Los pintores españoles se sumaron a la escuela de Caravaggio y su tenebrismo, cuyo principal elemento es el claroscuro. Este consiste en un fuerte contraste entre luz y sombra, sin tonos intermedios, lo cual hace que los objetos iluminados destaquen con gran fuerza. También destaca la tendencia al realismo y al naturalismo, debido a la pretensión de mostrar la realidad fielmente. Mecenazgo de la Iglesia y de la corte. La nobleza y el clero eran los que financiaban a los artistas, por lo que la principal temática es la religiosa, especialmente en su expresión ascética o mística, tratada con sencillez y credibilidad. Hay otros dos factores que implican el predominio de la temática religiosa, y son el hecho que España fuera la principal defensora de los ideales de la Contrarreforma y el miedo a la Inquisición, que dictaba unas normas muy estrictas con respecto a lo que estaba permitido representar. Por lo tanto, si la pintura se centraba en el sentimiento religioso, cabe de esperar una notoria ausencia de sensualidad en las figuras. La pintura es uno de los artes más desarrollados durante el barroco, debido a dos razones. Primero, el menor coste con respecto a otras manifestaciones artísticas. No debemos olvidar que España atravesaba una época de fuerte crisis económica. Y segundo, que la pintura sirvió como medio de transmisión de la doctrina católica a la población, mayormente analfabeta. Continuando con las características, podemos apreciar que la mayoría de las obras manifiestan un gran pesimismo, muy característico del barroco, ya que muchas podemos ver representada la muerte mediante diversos símbolos. Por otra parte, los pintores barrocos estaban muy preocupados por la profundidad y la perspectiva aérea, aunque abandonan por completo el canon de elegancia renacentista. Además de las pinturas religiosas, podemos encontrar también bodegones, obras mitológicas, retratos, desnudos, escenas de género y paisajes, aunque en menor medida. Veamos ahora los principales pintores, que provienen de tres focos artísticos: Valencia, con Ribera y Ribalta; Sevilla, con Zurbarán y Murillo; y Madrid, con Velázquez. Observamos un esquema con el periodo de vida de cada uno de ellos, en el que podemos apreciar la forma en que sus obras se fueron solapando. A continuación hablaremos de ellos con más detalle. Empecemos con Francisco Ribalta. Ribalta respetaba las principales características anteriormente citadas: el tenebrismo, la gran emoción religiosa, el naturalismo y el realismo. Por ejemplo, en la imagen de la derecha, titulada San Agustín confortado por un ángel, podemos apreciar que las vestimentas del ángel son de mayor calidad que las de San Agustín. Su temática es principalmente la mística y ascética, pues pinta numerosas visiones y apariciones. Ribera. A pesar de ser español, viajó a Italia siendo muy joven, donde se estableció y produjo la mayor parte de su obra. En Italia era conocido con el mote de Lo Spagnoletto. Los personajes de Ribera son mayormente santos, ancianos y mendigos. Su naturalismo consiste en representar la ruina del cutis humano: arrugas, piel áspera, personas muy delgadas a las que se les notan los huesos. Para él, lo feo también puede ser representado con dignidad, por lo que su obra está plagada de deformidades humanas, como vemos en el cuadro de la derecha, titulado La mujer barbuda. Zurbarán. Se caracteriza por la sencillez de la pincelada, el naturalismo y el tenebrismo. No dominaba la profundidad, hecho que podemos apreciar en su pintura San Hugo en el refectorio de los Cartujos.
Aun así, es considerado el mejor intérprete de las ideas de la Contrarreforma. Murillo. Sus figuras son mucho más dinámicas, poseen mayor gracia y elegancia. En su pintura abundan las Inmaculadas, como estas que contemplamos, la Anunciación y la Inmaculada Concepción. Vemos que utiliza la simbología para representar la pureza, vestido blanco, y la eternidad, manto azul. También consta de pintura profana, sobre todo de niños, con los que pretende plasmar la vitalidad del mundo picaresco de la época. Velázquez, el pintor más destacado de la época. Podemos dividir su producción en 4 etapas, la primera de las cuales son los años sevillanos. Durante este periodo es muy evidente la influencia de Caravaggio. Pinta escenas religiosas o de la vida cotidiana, con tipos populares. Se caracteriza por la inmovilidad de sus figuras. La segunda etapa o primera etapa madrileña está marcada por el traslado de Velázquez a la capital española, donde fue contratado como pintor de cámara. En consecuencia, la mayoría de sus pinturas son retratos de la corte, como este retrato de Góngora y de Felipe IV. Es en Madrid donde conoce a Rubens, quien lo aparta del tenebrismo y lo convence de que viaje a Italia. En Italia descubre el rico cromatismo veneciano. En su segunda etapa madrileña se le encarga la tarea de decorar el Palacio del Buen Retiro. Sus figuras gozan de una mayor movilidad, como vemos en estos retratos ecuestres del conde duque de Olivares y de Isabel de Borbón. Es durante su segundo viaje a Italia cuando se vuelve más atrevido en pincelada y temática. Es en la tercera etapa madrileña cuando pinta sus obras más importantes. Continúa con los retratos reales, pero llega ya a su mayor esplendor técnico. Aquí vemos el famoso cuadro de Las Meninas, representación de la vida cotidiana en palacio. Las hilanderas, que destacan por la gran luz y el movimiento, y la Venus del Espejo, el primer desnudo femenino de la pintura española. Por último, es importante destacar las alegorías de las postrimerías. Fueron encargadas por Miguel de Mañana, al ser nombrado hermano mayor de la Santa Caridad para la Iglesia de la Hermandad. Pintadas por Valdés de Leal, invitan a la reflexión sobre la brevedad de la vida y el triunfo de la muerte, y suscitan el problema de la salvación. Analicémoslas. En la primera vemos un esqueleto, la muerte, que sostiene un ataúd, una guadaña y un sudario, mientras apaga una vela sobre la que leemos en latín en un abrir y cerrar de ojos. Esto simboliza la rapidez con la que la muerte llega y apaga la vida. En la parte baja de la composición aparecen una serie de objetos que representan la vanidad de los placeres y las glorias terrenales. Ni las glorias eclesiásticas escapan a la muerte, por eso aparece el báculo, la mitra y el capelo cardenalicio. Ni las glorias de los reyes, la corona, el cetro o el toisón, afectando a todo el mundo por igual, ya que la muerte pisa el globo terráqueo. La sabiduría, las riquezas o la guerra tampoco sirven para escapar de la muerte. El contraste entre el fondo en penumbra y la viveza del colorido de los objetos ayuda a crear un efecto más dramático. La segunda se titula Finis Gloriae Mundi. Vemos telas que representan la muerte y una mano estigmatizada que sujeta una balanza, símbolo del juicio final. En el platillo de la izquierda están representados los 7 pecados capitales mediante animales simbólicos, y en el de la derecha vemos los libros de oración y las penitencias, disciplinas, cilicio y cadena. Estas dos pinturas adquieren un significado conjunto, transmiten un mensaje. La muerte hace de lo terrenal algo fútil y sin sentido, pero al mismo tiempo libera al alma para que sea juzgada según su existencia terrenal.